quiero, quiero iniciar con la trecena que nos toca el día de hoy. Creo que ya algunos lo revisaron, el pequeño material este, que nos trae a... Hola, Temastiani, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Bien, 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 bien. Vamos a empezar, hermanitos. Eh, el trabajo de esta trecena que nos toca el día de hoy es de Setecpatl, ¿no? Vamos a iniciar el día de hoy en la noche una trecena interesante. ¿Y por qué les presento esta imagen del rumbo del Mictlampa? ¿Por qué le llamamos el rumbo del Mictlampa? Primeramente, lo llamamos el rumbo del Mictlampa porque justamente estas trecenas, 5 trecenas, les corresponde al rumbo del Mictlampa. ¿Quiénes serían? Yeyekat le pertenece al rumbo del Mictlampa. El Iscuintli, el rumbo del Mictlampa. Tecpatl le corresponde al rumbo del Mictlampa. Miquisli al rumbo del Mictlampa. Ocelot al rumbo del Mictlampa, ¿no? Curioso, algo muy curioso, algo muy interesante, que estas 3 escenas comparten una imagen muy interesante, muy importante, miren, que es este que está aquí, esta imagen, ¿verdad? Esta imagen a mí me resulta súper interesante, que esperemos que lo podamos tratar en la próxima clase de abuelos, en el círculo de abuelos. Recuerden que es un círculo pues cerrado, muy especial para nosotros nada más, los que estamos dentro del círculo, en donde podamos analizar estos inicios de trecena, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un surgimiento, un renacimiento, ¿no? En donde nosotros vamos a encontrar que dentro de este círculo tiene 4 tecpat, 2 cuchillos, perdón, 4 cuchillos de pedernal, que no son rojos, ¿eh? Es blanco y negro. Miren, uno, uno, dos, tres, 4, ¿verdad? Que simbolizan estos 4 rumbos, que simbolizan el trabajo que a nosotros nos corresponde trabajar, ¿no? Que a nosotros nos corresponde, permíteme, que a nosotros nos corresponde trabajarlo, ¿no? Asimismo, asimismo encontramos que dentro de este círculo sale, ¿no? Podemos encontrar a un Tezcatlipoca, ¿verdad? Que encontramos su mano, si nosotros nos ponemos de ese perfil, su mano izquierda, ¿verdad? Nos muestra la mano izquierda, aquí miren. Es la única mano que podemos encontrarle. Esto nos lleva a este conocimiento, a este decreto. Decimos, la mano izquierda representa trabajar lo intangible, lo que está fuera de nuestro alcance, claro, de nuestra vista, pero de nuestro olfato sí. Podemos trabajarlo. Y por eso decimos, es el rumbo del Mictlampa, es el rumbo norte, es el rumbo donde podemos trabajar nuestro Tezcatlipoca, nuestro yo interno, nuestro yo oscuro, a la vez que nos muestra aquí a un personaje, ¿verdad? Que es una energía femenina con una casa bien estructurada. Miren, inclusive ella, la mano derecha, nos lo muestra, nos lo está mostrando, miren, aquí la mano. Recuerde,
Recuerde que la mano representa la transformación de los macuilesque o los macuilti. Ahora bien, enfrente de ella le ponen un molcajete, una ofrenda con una, con la palabra que emana de esta mujer, de la energía femenina. Y esta palabra que sale, que emana de la boca de la mujer, de la energía femenina, tiene diferentes colores. Podemos encontrar amarillo, azul, blanco, amarillo, azul, blanco. El color amarillo, el conocimiento, la energía del conocimiento. El color blanco, pudiéramos llamarle la pureza de nuestras palabras. Y el color azul, pues la fluidez de nuestra palabra. Y esa palabra debe de ser florida. ¿Mm? Y bueno, vemos a una casa bien estructurada, tiene raíces, ¿no? Una casa completa, lo cual nos indica que nuestra energía femenina, aún siendo varones, siendo hombres, tiene que surgir a través de ese trabajo, haciendo conciencia con nuestro Tezcatlipoca. Esa es la trecena de Yeyecat, de Izcuintli, de Tecpat, de Miquistli y de Ocelo. Ese es el trabajo, ¿sí? No podemos profundizar. Mañana, mañana, espero que no ande más ronco como ahorita, poderles enviar un audio, un video que nos toca hacer mañana y parte de la noche. Y ahorita les anticipo, porque esta trecena de Setecpat, sí o sí tenemos que prepararnos para esta transformación, para este cambio. Son 13 días, para que cuando lleguen nuestros abuelos, el 31 de noviembre, ya estemos listos y preparados para seguir trabajando en conciencia los del círculo. Y también los que no están en el círculo pueden trabajarlo. Sí, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Ustedes lo pueden trabajar ahí, solo que pues ya es un poquitito más superficial porque no les estaríamos dando a lo mejor instrucciones, hagan esto, hagan lo otro, pero sí lo pueden trabajar, no pasa nada, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar Tonal y Tecpat haciendo esto. Primero, buscar nuestra energía femenina para que pueda ser compartida nuestra palabra. Nuestro conocimiento lo vamos a compartir. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Y cómo? Bueno, el ejercicio que nos toca hoy en la noche, a las 12:45 de la noche, decirnos a nosotros una palabra florida, un ánimo, una fuerza de voluntad para nosotros. Aceptar que este cuerpo, esta mente, este corazón, este espíritu, tiene la fuerza para poder eliminar con este cuchillo de pedernal. Tiene la fuerza de poder vivir con la luz de Tonatiuh y con la oscuridad de Mictlantecutli, porque son los regentes de la trecena. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Luz y oscuridad. Que a pesar de todas las circunstancias que vivamos, tenemos que verle un lado de la luz y un lado de la oscuridad, ¿no? Que no va a hacer falta que gente que siempre quiera estar ahí perjudicándonos, tratando de ver siempre ver nuestro lado negativo, sin ver nuestro lado luminoso, o sea, nuestro lado positivo, ¿no? Sin ver lo que hacemos por esas personas. ¿Por qué? Porque se enfocan solamente
ver nuestros errores, nuestro lado oscuro, y no ven el lado luminoso. Eso habla de trabajar con Tecpa, ¿no? Asimismo, tomar esa conciencia. Aquí es un cuerpo físico. Acuérdense que la parte superior de la imagen nos habla de día, pero en la noche tenemos que resurgir del portal del ensueño. Es lo que nos está mostrando aquí, miren. Resurgir del portal del ensueño. ¿Ya ven cómo tiene toda una congruencia? El domingo estábamos hablando sobre el ensueño. Si no pudieron estar en la charla, ya lo subimos el video. Chéquenlo. Ahora, aquí en esta trecena, nos dice nuestro Tezcatlipoca, nuestro otro yo, que salga de este portal, de este ensueño, y pueda compartir la palabra Florida. Miren, vean, Tezcatlipoca, palabra Florida, la energía femenina, palabra Florida, y su falda es de color rojo, la fuerza de voluntad, ¿no? ¿Tiene congruencia? Por supuesto, por supuesto. Entonces, para el ensueño nos vamos a tener que programar, decir, bueno, el día de hoy lo tenemos que hacer hoy, sí o sí, hoy, decir, bueno, el día de hoy tengo que trabajar con mi lado luminoso y mi lado oscuro. Pero no quiere decir que el lado oscuro todo es nefasto, todo es negativo. No, que dentro de mi oscuridad yo pueda darle, yo le pueda dar un objetivo para mi vida. Que dentro de toda esta luz luminoso que decimos somos puro amor, somos perfectos, aunque a veces no es así, podamos encontrar algo negativo. Yo soy bien justo, yo siempre vivo en la justicia, sí, pero contigo, ¿eres justo contigo? ¿No? Entonces todo eso, hermanitos, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo, ¿sí? Entonces, por eso quise empezar el día de hoy. Es una trecena súper interesante de Tecpa. Y vamos a trabajar todo este trabajo, como ustedes pueden ver, miren, Kiawil Xochitl nuevamente, y terminaremos en Iscuintli. Después de Iscuintli, ¿qué trecena seguiría? Osomatli, ¿no? No hay coincidencia, claro que no. Justamente el día de hoy vamos a hablar de Osomatli, ¿no? Hagan de cuenta, estos 13 días que vamos a vivir y vamos a vibrar, ¿qué nos toca? ¿Cómo que qué nos toca? Nos toca trabajar, nos toca vivenciar. Con TechPad voy a empezar a cortar todo, ¿no? Todo lo que no me permite, como lluvia, fertilizar. Como Xochitl, dar perfume, cortar todo ese veneno que tengo yo. ¿Para dar solamente perfume? Sí, pero no quitarme todo el veneno. ¿Por qué? Porque en algún momento lo voy a necesitar, ¿no? No, es que ser nahual en el camino rojo, el camino nahual, el camino tolteca, todo es amor. No es cierto, no es así. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El por qué estamos estudiando. Es saber vivir en esta armonía, ¿no? Es vivir en esta armonía, en esta justa armonía, justa para nosotros. No lo que dicen los demás, ¿no? Ellos es su justicia de ellos, no, nosotros. ¿Por qué debo de ser justo? Primero conmigo mismo, ¿no? Les decía yo en la mañana, es un día para ser feliz, pero ¿de quién va a depender?
¿De los que viven conmigo? No, de mí. Los que viven conmigo tienen sus frustraciones, tienen sus problemas, tienen sus situaciones, sus vivencias. Yo también tengo los míos, pero en cómo los voy a enfrentar, ahí está el punto medular de este nahual, de este tolteca, de este tlacatecolor, ¿no? Entonces, terminamos a hacer conciencia de todos estos tonales, ¿verdad? Que si ustedes me lo permiten, los voy a ir guiando en pequeños videos, los voy a ir a guardar, les voy a ir compartiendo en YouTube, porque los voy a grabar en Zoom, ¿sí? Yo sé que es más trabajo, sí, pero querías compartir, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces, en esta trecena, como ahorita les voy explicando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Así, cortito, de tres, hasta de 4 minutos, más no. Lo subo a YouTube, ya lo revisan ustedes. Ahora bien, después de que ya hicimos un análisis, todo, ahora, ¿cómo todo eso que ya tomamos conciencia, cómo lo vamos a tomar como monito, ¿no? Para que nos ayude a entender y a comprender el sentido de la vida, ¿sí? Luego nos dicen cuando andamos ahí muy contentos, ¿qué? ¿Comiste payaso o qué? Pues sí, tampoco me puedo comer yo toda la amargura tuya, ¿verdad? Pues eso es tuyo, yo lo mío, ¿no? Entonces, es una decisión. Es lo que podemos nosotros recordarles que vamos a entrar a una trecena súper importante, TECPAT, de mucho conocimiento, de mucha conciencia, de mucho, de mucha interiorización, pero también de agarrar estos dos piedritas de pedernal, frotarlos para que se vayan creando esas chispas, hacer acción, movimiento. ¿Para qué? Para que surjan las ideas. Esas chispas van a representar esas ideas, cómo voy a mejorar mi vida. ¿De acuerdo? Esta es la trecena. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Hacia dónde vamos a trabajar? En los señores de la noche. Aquí está. Interesante. Miren, aquí está la trecena de Setecpan. Aquí. Aquí está. Xiu Tecutli, el centrador, el señor, ¿verdad? Xiu Tecutli, el señor luminoso, que eleva su energía porque recibe la energía de Tonatiuh y eso lo empodera. Pero vean, este, por ahí bueno, no coincido en ideas, pero pues respeto, ¿no? Decía algún hermanito, vean el chorro de sangre que sale. ¿A dónde? En su ombligo. Está chorreando mucha sangre. No, recuerden que la sangre es la energía, el tona, ¿no? Es la misma sangre, pero no es que chorree, miren. Vean, de aquí del ombliguito tenemos su piecito de Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca que donde cortó su piecito, le ofrendó a Zipactonal para que pudieran, ¿verdad? De una u otra forma, Tezcatlipoca con que Quetzalcóatl pudiera atraparlo a Zipactonal. Que Zipactonal también representa la gran madre tierra, a permitir que haya esa tranquilidad. Ese fue podemos decir, un autosacrificio. Sí, por supuesto. Y puede decir, ¿y por qué le llamas? ¿Por qué dices que es su piecito de Tezcatlipoca? Vean ustedes aquí. Miren, ustedes pueden visualizar aquí donde está mi cursor. Está un personaje. Tiene la pintura facial acá. ¿Y quién tiene la pintura facial acá? Tezcatlipoca. ¿Y quién tiene el piecito cortado? Tezcatlipoca. Por eso algunos,
Hay un hermanito que estudia en el extranjero. Justamente su tesis estudia en Inglaterra, me parece. Que su tesis que habla sobre esto, que él le llamó a este códice, mal llamado códice Feyerabadi-Meyer, le puso Amochli Tezcatlipoca. ¿Tendrá algo de razón? Me decía, si yo le dijera que este códice le pudiéramos llamar Tezcatlipoca, me dice, ¿cómo usted justificaría? ¿No? Le digo, bueno, Shiyek Tlachia, Amo Shinawati, Wan Shimoyek Machti. ¿Cómo? Pues ve, aquí está nuestro gran abuelo Tezcatlipoca conectado con Xiuhtecutli, que representa también el sol, la irradiación. Escuchen, irradiación como cuando nuestro cuerpo, para los que en algún momento vimos esta caricatura que se hizo en su momento famoso, el de Dragon Ball Z, ¿no? Cómo empieza a generar su energía como flama, ¿no? Y justamente podemos ejemplificarlo así Xiuhtecutli. Así es Xiuhtecutli y Tezcatlipoca. Y este Xiuhtecutli con Tezcatlipoca están así, miren, conectados. ¿Pero por qué están conectados? Pues vean cómo el Xiuhtecutli, que es el centrador, emana su energía. Pero no tan solo ahí. Vean su pintura facial. Pero también Xiuhtecutli, su pintura de... ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Ahí está. Y porque también este Amoshli, y le dije al hermanito, habla de los 9 señores de la noche. ¿Y quién es el mero mero de los señores de la noche? Pues Tezcatlipoca. Y me dice, entonces, ¿pudiéramos decir que son 10 señores de la noche? No, son 9. Y entonces Tezcatlipoca, ¿dónde lo dejamos? No, le digo, bueno, dijera el del video, el niñito, pues te estoy diciendo y no me entiendes. Tezcatlipoca con Xiuhtecutli comparten la energía, perdón, como Xolotl con Tlahuitzcalpantecutli. ¿Mm? Bueno, regresando a lo que estamos viendo, miren. Aquí inicia la trecena de Setecpatl, miren, aquí está, y empieza a caminar, y termina aquí, es la siguiente trecena, Seosomatli. Ajá. Aquí, miren, vamos a caminar aquí. Aquí están las 20 trecenas, hermanitos. 20 trecenas. Aquí. Ajá. Pero trabajando también con los señores de la noche. Ahora bien, justamente pudiéramos en algún momento estudiar esto cuando veamos los señores de la noche y pudiéramos un poquito ampliar esta información, lo que nos decía el hermanito José, el hermanito Matlacliscuintli. Decía, oiga, ¿qué pasó con los señores de la noche? Tenemos que contarlos, ¿no? Sí, hermanito, por supuesto que tienes razón, pero para no confundirnos podemos empezar aquí. Tezcatlipoca, Xiuhtecutli. Podremos ajustar un poco sobre eso. Pero bueno, miren, cómo Xiuhtecutli emana de su ombliguito este, esta energía. Con Tecpatl nos recuerda que debemos de cortar. Vamos a cortar. Así como Tezcatlipoca tuvo que cortar su piecito para lograr su objetivo, así nosotros tenemos que cortar con nuestro
linaje de hábitos, conocimiento, pensamientos antiguos, ¿verdad? ¿Y cómo se representa nuestro conocimiento ancestral? A través de nuestro ombligo. ¿Y por qué a través de nuestro ombligo? Porque dentro del vientre de nuestra mamá nos alimentamos a través a través del cordón umbilical. Y para nosotros la madre tierra, nuestra madre, ¿quién sería? Nuestra madre tierra. Ahí están nuestros ancestros. Hay cosas que tenemos que cortar para iluminarnos nuestro camino. No quiere decir que vamos a cortar nuestro pie como Tezcatlipoca, no. Es que tenemos que purificar este cuerpo, esta mente, este corazón, esta palabra, esta sexualidad, este conocimiento de Tecpat, nuestro chicome, chicome cuecuey. ¿Ah? ¿Sí, hermanitos? ¿Para qué? Para que vivamos con Ozomatli. Híjole, acabo de discutir con el fulano, fulana de tal. Me empezó a decir indirectas, fulano de tal, me empezó queriéndome insultar. ¿Y qué me digo? Decía el hermanito, el hermanito. Estoy en modo Ozomatli. Estoy en el modo de ley. Que si me estás ofendiendo, pues me deleito con eso, ¿no? ¿Y quién vencería a alguien que dice, pues esa es tu opinión, ¿no? Entonces, ese es el camino del trabajo. Trabajo nahual con tecpat. Xutecutli, Tezcatlipoca, Tonatiu, Mictlantecutli, Tlacatecolos, que somos nosotros. ¿Quieres ser un Tlacatecolor? Podemos decir, no, pues sí, sí, sí. Bueno, ¿estás dispuesto a honrar a Tlacatecolor? ¿Que eres tú? Honrarnos a cada uno de nosotros. Pues sí, bueno, pues ahora tienes que hacerte responsable en esta trecena, realmente autoestudiarte. ¿Qué tan pertinentes son tus acciones? ¿Qué, qué tan congruentes son tus palabras con tus acciones? ¿En verdad te estás comprometido? ¿O solamente dices estar comprometido con este trabajo, verdad, de Tlacatecolor? O simplemente porque quiero que digan que soy muy bueno para ese trabajo, no lo sé. Depende de cada uno de nosotros. Y no es una pregunta para que ustedes me lo expliquen, no, sino que para que lo llevemos a reflexionar con esto. ¿Quién, verdad, quiere ser un Tlacatecolo? Sí, ¿por qué? Bueno, porque dicen que es muy bonito. No, no, ¿por qué? Por una posible respuesta podremos decir, porque porque merezco esa sabiduría que me fue legado de los abuelos, ¿no? Y bueno, dentro de esta trecena, dentro de este rumbo, encontramos el icono del Calpulli. Yo no lo tomé al azar y ahorita lo voy a tratar de explicar un poquito. Miren, aquí está, aquí está. Es en el número 9. Chequen. En el número 9 son los mismos tonales que son del rumbo norte. Vean. En la cuenta continua, yo soy de la trecena de Miquistli y soy 9 ocelos en la cuenta continua. En la cuenta que estamos estudiando, perdón, en la correlación que estamos estudiando, soy de la trecena Ceocelot y soy Ceocelot. ¿Cuántos números? ¿Cuántos números me diste?
me hacen distancia entre C Ocelot con Chiquinau y Ocelot, 9. Pero en el del 9 Ocelot, mi trecena semiquisli. Pero dirán esto y esto, ¿para qué no lo explica? Pues ese es su tonal. Ustedes también lo pueden estudiar de esa manera. Yo por eso escogí esta imagen. No sé, él me escogió la imagen, yo no lo escogí. Vean, la base, los cuatro rumbos. El corazón conectado con el trabajo. Es el círculo de la medicina. La medicina se trabaja también con Ishtlakuliuki, sin ver, solo sentir. Vivir como el águila, empoderarte como esa águila, con fuerza de voluntad, con iluminación, pero también con ocelo. Combina la rapidez con la paciencia, combina con la cautela, pero también con el riesgo, como el águila, arriesgate, vamos, ve por lo que tienes que ir. No olvides de trabajar con tus proyectos. Todo es de la medicina, la intuición, la percepción, la ensoñación que representa el círculo, ¿verdad? Que son de los cuatro rumbos, el Ishkimili. Todo eso te debe llevar a crear tus propios proyectos para que te conectes con, vean, en la nariz sale este como tipo cuchiquito de pedernal para que te conectes con tu objetividad, con el por qué vivir esta vida. ¿Merezco vivir esta vida? Pero para eso sé paciente como este Zipacli. Mantén listo tu colmillo. Cuando llegue el momento, no sueltes. Sé emprendedor. Pero también con Zipacli nos dice, inicia un proyecto y vete delegando. Y es lo que he intentado hacer cuando yo les digo, yo quiero maestros, alumnos, yo quiero ustedes verlos como maestros. Y por eso hago mis esfuerzos de poder estar en sus espacios, ¿sí? Ah, pues que en Guerrero, la delincuencia, bueno, pues voy a su espacio, nos encontramos ahí, vamos a platicar. Yo sé que en el extranjero me falta, pero pues estoy en eso, para poder visitarlos, ¿no? Lo que les decía, pues trabajar con esa congruencia. ¿Y eso por qué lo tengo que hacer? Bueno, si es que esta imagen me escogió a mí, y yo también lo acepto, pues esa es la responsabilidad. Ve delegando a los demás. Pero tú qué ganas? Bueno, comparte, comparte. Y todo lo demás llega por añadidura. Tenemos a una energía femenina que está justamente bebiendo un chocolatito, una energía florida. Su pensamiento es totalmente florido, armonioso, tiene un collar de jade, un buen escucha, pero sobre todo nos dice, vea, nada más tiene un seno. ¿Por qué? Porque nos habla. No, no se refiere tan solo a la mujer, también se refiere también al hombre. Deleítate, disfruta la palabra florida de los demás. ¿Por quién debemos de iniciar el deleite, el disfrute? Primero para nosotros, y eso no es ser egoísta, ¿no? Porque nos han enseñado en la casa, no, primero tus hermanitos, tú ya estás grande, tú ya entiendes, ellos no entienden.
Primero las niñas, ustedes los niños después. Primero las mujeres, después los hombres. Y dice, no, primero, consiéntete tú. Pues esperas que te consienta la otra persona, si tampoco esa persona está frustrada. Está frustrada la sociedad, la iglesia, la escuela, el trabajo. Entonces dice, pues, acepta que este casa que tienes, disfruta la ofrenda que te llegue y que fluya todo, ¿no? Vean, cómo su manita izquierda nos muestra su mano, tiene un seno. Dice, tú también debes de ser el sustento. Todos nosotros debemos ser el sustento para los demás. Pero para que seamos el sustento, debemos de saber estar bien estructurados, ¿no? Y no seríamos los únicos que nos digan algún día, oye, ¿tú de qué me puedes hablar? De integridad y todo. Si tú vienes de una familia que se fracturó, te divorciaste, te dejaste con tu pareja, sí, y precisamente por eso, porque me estoy deleitando a mí mismo, me doy ese valor. Y si tú quieres, si tú quieres, te puedo dar mi palabra como sustento, porque tengo mi palabra florida, ¿no? Entonces, tengo mis raíces, sé de mi linaje, sé trabajar con mi feminidad, y eso no es homosexualidad, es mi feminidad, mi lado femenino, mi lado amoroso, cariñoso, ¿no? Y todo esto lo debemos de entender. ¿Por qué les digo esto? Porque compartimos el símbolo, el signo, la imagen mántica de sabiduría de del Calpulli, C o Celotecón. Y también porque terminando esta trecena de Ochpanilistli, el barrer de los caminos, vamos a trabajar con Teotlesco, que el día sábado iniciamos con esta nueva trecena. Para los que nos vamos a reunir, ahí vamos a hablar un poquito de Teotleco. ¿Qué quiere decir Teo? Energía sagrada, Tleco. Se elevan y se reúnen nuevamente. ¿Pero por qué se reúnen? Porque son las últimas lluvias. ¿Pero por qué también se reúnen? Porque evaluamos qué es lo que hemos cosechado en este ciclo de las veintenas. ¿Sí? Teotleco dice cuando se reúnen los generadores de la naturaleza, que inicia el 28 de octubre, este sábado. Ujú. A todo esto, vamos a tener que empezar a trabajar armoniosamente, arduamente, de cómo nuestros guardianes hacerlos aliados y poder trabajar nuestro camino, que justamente aquí tenemos la trecena de Setecpatl. Setecpatl, aquí está, miren, ¿sí? Todos estos terminaremos con 6 Quintly, ¿verdad? Que iniciamos hoy en la noche. Su regente, Tonatiu y Mictlantecur, ¿no? Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Perdón, Temastiani, es que ya estaba bien metido en la lámina. Este, me impresiona ver, ver a la mujer sentada en su cali, pero me impresiona que está muy, como usted dice, deleitada, muy tranquila. Casi siempre vemos a las figuras, a los humanos, a nosotros mismos, no sentados, sino al acecho. Y, y aquí está muy tranquila, pues, pues muy confiada, deleitando su chocolate. Quisiera que nos hablara un poquito de, de ella, de Mastiani. Ujú.
Pues justamente es eso, hermanito. Nos dice, disfruta este momento, ¿no? ¿Para qué te frustras? Dice. A ver, dime. Si tú estás consciente de que el día de hoy, yo lo que les decía en algunos momentos, pues me acabo de levantar, primero Tlanestile y ahora Tlanestile, ¿no? Antes de que llegue y me diga, oye, es otra vez flojeaste, oye, sabes que hace falta el dinero, sabes que hay problemas, sabes que tengo. No, 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 primero, hoy, pase lo que pase, vamos a ser felices, disfrutarnos este día, disfrutarnos para poder hacer que disfruten los demás, ¿no? ¿Y cómo lo podemos disfrutar? Consumiendo nuestra palabra florida, Ujú. ¿no? Vea cómo se deleita al beber. Entonces yo tengo que disfrutar la palabra florida de quién? Primero mía, para mí. Me tengo como lo que decimos en neurolingüística. Primero me tengo que programar que el día de hoy me voy a deleitar tranquilo, ¿no? Es que voy corriendo al trabajo. Pues levántate más temprano. Ya vas con calma. Inclusive todavía saludas al sol y vas disfrutando. Eso nos dice esta energía femenina. Te ayuda a que tu casa esté en paz, tranquilo. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, por ciertas circunstancias, ando apurado al trabajo, híjole, ya es tardísimo, voy a llegar tarde, y ahí vas. Por poco chocas, por poco te sales, porque quieres llegar y ya. En cambio, te levantas temprano, lo vas disfrutando, con un pensamiento florido, a lo mejor pones un audiolibro, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Ya grabar esos podcasts, ¿no? De pequeños cuentos, pequeños relatos, para que vayamos escuchando algo que nos calme, ¿no? Nos muestra también el sustento, dice, pues es que nosotros somos el sustento, debemos de ser el sustento, ¿no? Y bien Qué bueno. cómoda ella. Disfrutarnos primero, aceptar este cuerpo, ¿no? Porque resulta que a veces, mira, yo estoy chaparrito, el otro, yo estoy bien altote, debería de ser como este, como el otro, no. Y las rayas que aparecen en la casita, dice, es el conocimiento. Aceptemos que tenemos sabiduría. Aceptemos nomática, nehuatl, ni náhuatl, tlecujli, tlacatecolotl. Mi aceptación, Ujú. mi autorreconocimiento, que yo soy la raíz, el origen de este ser que yo soy, un nahual luminoso que sabe caminar, pensar, vivir, ver como ese tecolotito. Si ustedes podemos observar los tecolotitos, no están ansiosos, que están, no, están tranquilos, disfrutando, deleitándose, ¿no? ¿Qué más? ¿Sí, hermanito? ¿Qué más no initzin tlaxtlaui? ¿Qué mano, Nitsi? Que anoche no lloró. Bien. Entonces, hermanitos, la trecena, Setecpa, Tonatiu, Mictlantecur. Tenemos aquí a Mictlantecutli, vea lo hermoso de Mictlantecutli. A mí me encanta esta imagen, me súper fascina Tecpat. Vean, ¿cómo este amigo, Mictlantecutli, todo su cuerpo, vean, todo su cuerpo es de un personaje, de un ser humano. Y cómo nos muestra esta misma manita derecha, ¿no? Esta manita derecha, que por acá lo vamos a encontrar. Este que está aquí, miren. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo hay correlación? Vean esta manita que nos muestra el inicio de trecena. Esta imagen femenina muestra su manita derecha. Y Mictlantecutli
También muestra su manita derecha. ¿Mm? Está vestido totalmente de negro. ¿Ah? Su cuerpo está totalmente de negro. Tonatiuh, el abuelo Tonatiuh, vean, está vestido totalmente de color amarillo. La luz, lo hermoso que emana el abuelo Tonatiuh. Entonces nos habla de qué? Luz y oscuridad, bondad y maldad. No, no nos habla de eso, hermano. Mictlantecutli, en su oído, vean, la manita. Todo lo que tú escuches para trabajar con Mictlantecutli, todo lo que puedas transformarte, está aquí. Es intangible, no lo puedes ver. Por eso no nos señala los ojos, nos señala el oído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Miquisle no lo podemos ver, pero sí lo podemos escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos escuchar Mictlantecutli? Fácil. Llega un sonido, tú decides. Llega una palabra, tú decides darle muerte o que te ayude a transformarte. Las dos cosas sirven, ¿no? Como un hermanito que le decían, tú no tienes linaje, ¿qué te pasa? Tú no puedes ser esto y esto. Esa palabra lo transformó. ¿Cómo juzgamos? ¿Para bien o para mal? Sí, lo transformó. Claro. Ah. Y alguien le dijo, sabiamente, aprende de eso. ¿Cómo voy a...? Él es un maestro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque te está enseñando que cuando tú aprendas, no seas como él. ¿Ah? Sí, algún día te voy a enseñar. Sí, sí, claro, tú eres mi hermano. Sí, algún día, cuando lo quiera el gran misterio. Pero mientras no, mientras te friegas. Eso no es así. Pero nos dice Mictlantecutli, pues aprende de eso. Quiero hablarles un poquito de la base. Vean, de su taburete. No es un taburete muy común, ¿sí? Vemos a un corazón. Esto sí hay que tenerle mucho cuidado. No cuidado porque sea malo, no, no. Hay que tener, bueno, ponerle atención. Vean, este corazoncito tiene la boca de una piraña, ¿no? Es que las pirañas devoran, ¿sí o no? Dice, devora todas esas emociones que no te ayudan. ¿Con la ayuda de quién? Del abuelo Mictlantecutli. Al devorar esas emociones, que son la base de tu vida, de nuestra vida, nos va a ayudar a vivir en el Aquetzamani. Vean, vean esta pirañita. Está viendo su boca, está mostrando sus dientes. Pero como qué emociones, sentimientos, nuestros miedos, nuestras angustias. Hijo, le dicen que ahora en el año 2025 se va a perder el mundo, ¿eh? Lo dicen los mayas, lo dicen los abuelos, que ya esta humanidad va a desaparecer. ¿Y qué haces? No, pues sí, es que se va a perder el mundo. Devora ese miedo, porque no te va a permitir a vivir tranquilo, tranquila.
en armonía, ¿no? No, si es que ya, si ya no me caso, pues me voy a quedar solterón, solterona. No te preocupes. Disfruta estar solo. No, si es que voy a perder mi trabajo. No pasa nada. Habrá otro trabajo mejor para ti. No te preocupes. Todo pasa por algo. Todo es perfecto, dice la abuelita Zipa. Todo es perfecto. Así tenía que ser. Si no te frustres. Eso nos dice aquí. Y vean, el taburete también tiene la medicinita. Crea medicina, porque es medicina devorar estas emociones, estos negativos, pero nos ayudan a entender. Decía un hermanito, yo quisiera no vivir esas situaciones. Pues está canijo para que lo comprendas. ¿Por qué? Tienes que vivirlo para aprender. Ching, ¿y por qué? Perdí mi trabajo. Pues aprende de eso, hermano. Aprende. Algo habrá sucedido y algo va a llegar mejor. Pero vean, dentro de este asiento emana la energía hacia arriba y no sale de su frente de Mictlantecutli, sino que está emanando en su taburete. Dice, elimina la energía que no te sirve y sale en la parte de atrás. Y todos nosotros sabemos, cuando vamos al sanitario, desechamos esta energía negativa, lo que ya no le sirve a nuestro cuerpo. No es que sea negativa, no, sino que ya no lo necesita nuestro cuerpo. Desde ahí nos está diciendo, pues desecha todo eso que no te sirve. No, nuestro cuerpo es tan inteligente, es una máquina hermosa, que lo que no sirve, somos para afuera. Dice Mictlantecutli, así también, tanto tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional, espiritual, físico, pues deséchalo. Es una energía que no lo necesita. Para poder acceder al portal de Mictlantecutli. Debes de entender eso, por eso trae, miren esta parte, su simbología. Tiene su chimaltonale piel de ocelo, dice, ten paciencia para poder hacer eso, pero si analiza y actúa. En su tocadito tenemos todos estos, miren, todos esos ojos estelares. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, pero estos tres están más grandes y los otros cinco son más pequeños. Acuérdense que el cinco, la transformación, tres, la creación. Crea tu transformación. Ten paciencia para transformarte. Inclusive, deleítate de esto. Por eso saca su lengüita, ¿no? Deleítate. Tenemos aquí los cuatro rumbos. El rectángulo representa mucho los cuatro rumbos. Tenemos un logro, una bandera, un pantry con un bulto mortuorio. Decíamos, pues entierra eso que no te corresponde. ¿Se acuerdan que apenas vimos eso? Con el escuincle, el bulto mortuorio. ¿Se acuerdan desde que hicimos el ejercicio con el petatito? Hoy nos toca hacer otro ejercicio, ¿no? Pero, ¿quién lo va a hacer esto? Ahí estamos en el centro. ¿Se dieron cuenta? Aquí, vean el agua. Este amigo está sumergido en el agua, pero vean sus ojitos, ¿los tiene abiertos? No, no los tiene abiertos. ¿Alguien me podría decir qué representaría este personaje que está dentro del agua? Ya tenemos al otro cuate que le está punzando en esta parte, miren.
¿Qué creen que representa esta imagen? Desde El aquí. trabajo de ensoñación, ¿Consciente? Ajá. El trabajo de la ensoñación, ¿alguien más? ¿El subconsciente? ¿El empoderamiento del subconsciente? Ajá. ¿Qué más? Pues le está abriendo su cuello, Temasiani, para que puedan soñar. Exacto. Sí. ¿Y quién no lo va a abrir ese cuello? Nosotros mismos. Sí. Exacto, hermanita. Nosotros mismos. Dice Tonatiu, aquí estoy. Vaya. E inclusive, Mictlantecutli nos muestra el bulto mortorio. Ese lo vimos, lo escuchamos y lo vimos apenas este domingo. La ensoñación. Nuestro objetivo de la ensoñación es dejar morir y trabajar aquello que no nos permite ensoñar. Por eso hablábamos de los 5 tipos de soñadores y ensoñadores. Si ya me di cuenta que soy un tipo de soñador, solamente me pongo a dormir. Ah, ahora tengo que activar esta parte de mi cuello para que yo pueda programarme para mi ensoñación. Pero para ello tengo que ir al bulto mortuorio, mi primera muerte pequeña. ¿Y eso me va a ayudar Mictlantecutli? Sí, porque voy a su territorio. Mictlantecutli quiere decir el lugar del descanso, el lugar de la paz. ¿Y acaso no es lo que buscamos? Esa paz, esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya sé interpretar mis sueños, porque a través de mis sueños yo viajo, arreglo, soluciono, sano y me sano a mí mismo, ¿no? Eso, de eso nos habla esto. Y vean, nuestro abuelito Tonatiu, qué hermoso. Es tan, es tan amoroso, es tan humilde, es tan, ahora sí que está en entregado, vea. Él, el mismo, el abuelo Tonatiu, vean cómo pone una rodilla y un pie. ¿M? La rodilla, las podemos poner de perfil, la rodilla derecha lo pone en la tierra y el pie izquierdo. Por eso les decía, cuando hagamos reverencia a las energías, Tonatiuh no nos está diciendo, no es que así me deben de saludar. No, él nos muestra otra cosa más. ¿Se acuerdan que yo les decía? Él debemos, él nos enseña a actuar con ejemplo, ¿no? Con congruencia. Cuando saludemos al sol, la rodilla derecha en la tierra y el pie izquierdo hacia adelante. Dice, avanza, sea humilde, pero siempre avanza. No es que yo soy bien humilde, no, no, avánzale. Ve por el camino dando tu palabra sabia. Por eso aquí miren, su palabra tiene un ojito aquí. Es una flor, pero tiene un ojito. Tiene un ojito estelar, con sabiduría. Comparte tu palabra con sabiduría, no nada más habla algo, como sea. No, sí. Vean cómo en su piecito izquierdo, al ladito, tiene esta piececita de coat y el florecimiento. Florece desde la tierra hacia el universo, hacia los demás. ¿Y cómo nos lo muestra? Miren, con su manita dice, vamos, todos podemos. Tonatiuh dice, si yo doy con amor
a ustedes. ¿Por qué no lo podrán hacer ustedes? ¿Por qué no? Por eso lo está señalando el personaje que está aquí. Hazlo con conocimiento. Yo estoy contigo. Su pintura facial. Observa lo que das, ¿no? En muchas ocasiones solo decimos, pues sí, no, a nadie le afecta lo que yo diga, lo que yo me exprese. No es cierto. Por eso el abuelo Tonatiuh todos los días sale. Y por eso el abuelo Tonatiuh nos muestra estas 13 aves. Pero hay un ave en especial que debemos de observar en cada uno de los días, en cada uno de los tonalti. Ujú. Entonces, dice observa, pero aquí tenemos una nariguera, el equilibrio, la armonía, ¿no? Y bueno, tiene su espejito de sol. Al mismo tiempo también nos enseña de que él, a pesar de que está en su Icpali, no se sienta, dice, a ver, venga todo para mí. No, él está trabajando. A pesar de que seas importante, como lo es él, sé humilde. La humildad te engrandece. La arrogancia te denigra, ¿no? Entonces, Tonatiuh nos muestra muchísimas cosas. Nos muestra estas plumas de Cuautli, del águila, de que nuestro pensamiento sea alto, de que tengamos esas expectativas hermosas, conectado a los 4 rumbos, a los 4 Tezcatlipoca. Por eso nos habla de Tlamatilistli, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo de esta trecena. Setecpatl, uno cuchillo de pedernal. Que lo explicaríamos esto en la clase, sí. ¿De cuál? Del círculo. Del círculo lo vamos a hablar esto, porque es importante que lo trabajemos. ¿Ah? Dice termino para la explicación de la trecena para trabajar con el osomatli. Es muy práctico el de osomatli, por eso quise detenerme un poquito en la trecena, para que hagamos un poquito de conciencia en caminar en las trecenas. Es el número 10. La trecena número 10. ¿Cuántas trecenas son? 20. Estamos a la mitad de las trecenas. 10 por 13, ¿cuánto sería? 130. Por lo tanto, hasta el día de hoy tenemos 130 palabras nahuálicas. 130 palabras que asimilar y entender en el mundo nahual. ¿Deben de ser 260? Claro que sí. Bueno, dice, la trecena de Setecpatl está propicia para reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para crecer o avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Es un tiempo que nos pide disciplina y disposición para examinar nuestras áreas de interés, aprender a ser metódicos, ordenados, trabajar con nuestro ego, pulir nuestro espejo a través de nuestras relaciones con los demás, buscando hacerlas más armónicas. Reconocer nuestro legado ancestral, profesar nuestro respeto por los que nos antecedieron, buscar iluminar nuestra noche interior, cortando todo aquello que queremos eliminar para pulir nuestro Tezcatlipoca Yayautic.
Todo lo que les acabo de explicar un poquito está aquí, ¿no? De Tezcatlipoca. Por eso quise incluir el Amochli Tezcatlipoca, que es el Códice Fayarabarimeya, ¿no? Cómo todo esto va implicando de pulirnos. La orientación de esta trecena es de Mictlampa, rumbo norte, su color negro y blanco, regente Mictlantecutli, Tonati. Es un momento muy hermoso. Pero ¿por qué me emociona esta trecena? Porque es la mitad de las trecenas, pero porque acabamos de formar el círculo y para estar dentro del círculo vamos a forjar más nuestra mente, nuestra percepción, nuestra concepción, nuestra conciencia, para que realmente empecemos este trabajo. Pero sobre todo, también vamos a presentarlo aquí en el altar de su casa, de su hogar, de ustedes, la ofrenda. ¿Saben qué, abuelitos? Con el permiso de ustedes, estamos iniciando un nuevo círculo. Protéjanos desde el Mictlampa, de donde se encuentran, váyanos guiando, que si estamos conscientes vamos a encontrar dificultades, sí, pero ilumínenos con su conocimiento, con su paciencia, ¿no? Bueno, el arte de vivir en modo osomatli. Me gustó esta frase, ¿no? Del hermanito. El arte de vivir en modo osomatli, ¿no? Es un, es un modo de vivir muy hermoso. Elevar la energía hacia el universo a pesar de las circunstancias interiores. A veces creemos que por culpa de fulano de tal, fulanito, fulanita, no soy feliz. No es así. ¿De quién depende que nosotros nos sentamos autorrealizados? De nosotros mismos. Sí. Y esta imagen lo retomé de las tres cenas también, ahí mismo, de los rumbos. Como vemos a un oso magli con sus dientitos por fuera, ¿no? En el cual nos está mostrando, nos muestra el pie derecho. Está bien, el pie derecho lo está mostrando, pero también, ajá, nos está mostrando este piecito. Entonces, ¿dónde está el pie izquierdo? Trabajando en lo espiritual, ¿no? Nos muestra que debemos de avanzar a elevar esta energía de Osomar. Vemos a un oído bien potencializado, pero también recuerden que a través del oído llegan esas vibraciones, ese viaje en la ensoñación, ¿sí? No tan solo es el oído físico, sino que es como esas frecuencias llegan hacia nosotros. Y esas frecuencias, esos campos energéticos, llegan a través de palabras, de esos códigos. Uno, pero hay códigos, hay palabras que no necesitan salir de aquí. ¿De dónde cómo pueden llegar? Lo que decimos nosotros, la comunicación telepática. En alguno de las ensoñaciones me decía un hermanito, oiga, o sea, nos encontramos usted y yo en el ensueño, pero usted no me hablaba, solo lo escuchaba acá. Inclusive nada más me daba instrucciones con señas y yo le entendía perfectamente lo que usted me quería decir. Le digo, bueno, fue, perdón, es un gran paso. Debemos de entender que
en el ensueño, no siempre se nos van a presentar a través de palabras, el mensaje, a través de la comunicación telepática en la mente. Y es lo que nos está diciendo aquí Osomatli. Vean, tiene dos Neltilis, ¿sí? O sea, nos pueden llegar mensajes de día en la noche, pero a veces acá nada más. ¿Y cómo? Por nuestras vivencias, ¿no? Yo creo que en algún momento nos ha pasado a nosotros. Voy y llego, un ejemplo muy sencillo, llego y me pongo a dar mi clase, ¿no? Quizá no me programé, ni siquiera puse primero esto y eso, ¿no? Pongo y digo, bueno, pues abuelitos, aquí estoy, vamos a trabajar, ¿no? Empiezo a explicar, explicar y explicar y explicar, y termino la clase, hasta yo mismo me sorprendo, digo, ¿y todo esto? Pues me llegó, ¿no? Decimos, me llegó. Pero ahora, esa conexión, ese Ishpetlanilistli, ¿cómo lo explico con palabras? No se puede a veces, no se puede. Por eso nos muestra aquí, miren, Osomatli, su pelito, y ese es aquí. Siempre vamos a encontrar en las imágenes personajes que tienen este copetito que está hacia arriba, ¿no? Que es justamente, es una forma de encontrar, de recibir información, vibraciones, conocimiento a través de toda esta energía que vibra en nuestro ser. ¿Sí? Y pues sus dientitos, vean, es el deleite, es el de ser empático. Osomatli, mono. Oso, el de... A eso se refiere de Osomatli. Pero también se refiere a Osomatli de el aire. Son vibraciones que nos llegan la información. Sí, es de esa manera los Osomatli. Es también la forma en que yo vivo la vida, ¿no? Osomatli nos dice que es hacer sonido con su ser o garganta para comunicarse. ¿Qué es hacer sonido con tu ser? Estoy haciendo un sonido con mi ser, ¿no? La sonrisa dice muchas cosas. Aunque yo te diga, sí te amo, sí te estimo, pero muestras un rostro enojado. O lo que yo les decía, llegas a un lugar, bienvenidos. ¿Qué? Bienvenidos. Oye, pues si no me quieres saludar, pues no me des la bienvenida. ¿No? Es lo que nos habla el Osomatli, el deleitar, el arte, el arte de vivir, de ser un artista, de danzar con la vida. ¿Ah? Porque siempre llegamos a esa conceptualización de, bueno, es que voy a danzar y no, va más allá. Danzar con la vida es que voy caminando con el pecho erguido y lo voy disfrutando, voy saludando. Prefiero ser un diputado siempre en campaña para que yo salude, porque si ya soy diputado ya no quiero saludar, ya no necesito. Entonces, necesitamos eso, el deleitarnos. Y el hecho de deleitarnos también nos muestra un actuar con transparencia, con honestidad. Aquí está el colorcito amarillo. El azul.
actuar con transparencia, con disciplina, con ser tú mismo, no imitar al otro. Sí, a lo mejor me gusta cómo actúa, cómo habla el otro. Sí, quizá puedo aprender algo de él, de ella, sí, pero cómo realmente soy yo. Ese es mi toque personal, esa es mi identidad, ¿no? Esforzarnos por, por crear nuestro toque personal, por crear compasión, con honestidad, con ese ímpetu de ser de nuestra esencia, que el perfume de nuestra palabra, el perfume de nuestro actuar pueda realmente hacer las cosas, ¿no? Hacer conciencia de la importancia de los demás, pero también tu importancia para que estén bien los demás, ¿sí? Porque muchos de nosotros decimos, es que por derecho, yo tengo derecho a que tú me des todo tu amor, tu entendimiento, tu comprensión. No, Señor, no. Si tú no das, ¿cómo va? ¿Cómo te van a dar? Tienes que darte primero a ti mismo esa importancia. Es que no me valora. ¿Tú te valoras? Es que no me quieren. ¿Tú te quieres? Es que no le dan valor mi conocimiento. ¿Le das valor a tu conocimiento? ¿No? Entonces, Osomatli justamente nos dice eso. Matli, mano, uso de las manos para comunicarse, ¿no? Uso de las manos para expresarse, para comunicarse con el arte. ¿Cuántos de nosotros practicamos un arte? No artesanía, no, arte. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a escribir como los amoshli, como estos, mire? ¿Sí? Es que no me salen bien los monitos. ¿Lo has intentado? No. Entonces, ¿cómo sabes que no te salen bien los monitos? Es que es bien difícil aprender a explicar esto. ¿Lo has intentado? No, nomás veo la imagen. Mejor lo dejo ahí. ¿Lo has observado? ¿Le has pedido que te dé información? No. Es que me da flojera. Es que no me puedo concentrar. ¿Dónde está el arte de Xochipilli? El niño de las flores. Todos nosotros tenemos a un niño florido, ansioso de aprender con curiosidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque con el monito pusieron a Xochipilli y mejor hubieran puesto a Xolotl. No, porque nos dice, sé como Xochipilli. El niño de las flores no nada más es que está ahí adornado de flores, no. La flor representa el arte, lo hermoso, lo delicioso que es de la vida y es lo que hace Osomar, ¿no? ¿Y cómo podemos decir, es que voy a estar en modo Osomatli? Vean, él es el Osomatli. Esta es la ceremonia de nosotros, ¿no? Que todo esto justamente nos lleve, nos integre, nos empodere al trabajo que nosotros debemos de realizar. ¿Sí? Vean, dice Xochipilli, pues bueno, deja que el aire lleve, sea creativo. Miren, aquí está. Esta misma flor lo está señalando y está señalando esta ceremonia. Estas mismas aguas, en qué tonalidad han visto esto, han encontrado?
estas aguas? ¿En qué tonal? ¿Se acuerda? ¿Ya lo vimos? Aquí hay una casita y aquí hay esta agua que emana hacia arriba. Ajá. ¿Ya se acordaron? De Mazar, de Tlalocan, Tecutli. Aquí hay una casa muy hermosa y enfrente de la casa sube el agua hacia arriba. Ujú. Pero aquí no. Aquí el hombre nos muestra a este personaje dentro de esta agua y a los lados tiene agua, está dentro de este recuadro. Y estos pececitos van hacia arriba, más otro pececito, vean. No es que lo esté pescando, es que le está permitiendo que entre por ese portal. Este es un portal. Él tiene en la mano este portal. Porque si tuviera red, debería de tener aquí una red, ¿no? Por acá debería de aparecer la red que lo está pescando. Dice el personaje, y vean estas cuentitas. De jade son dos, amarillos son dos, y dentro de estos hay un florecimiento, hay una flor, y tiene dos neltilis. Dice, busca, apasiona, que tu fluir, como el pescado que fluye en el agua, en la vida, en este plano que ahorita estamos nosotros, pero en el plano del Mictlampa. Fluye siempre hacia arriba, eleva tu energía y enséñale y enséñate a ti mismo, a tu otro yo, el portal hacia donde puede ser súper feliz. El personaje está con mucha seriedad, pero vean, el pescadito está bien feliz. Se deja pescar por la felicidad, se deja pescar por esa energía que emana, que envuelve, que enriquece en ese estado de modo osomar. Este mismo personaje están caminando sobre estas aguas. En esta parte encontramos miren, este mismo atadito, lo encontramos en Tlazohteotl, con amor. Dice, amor, florecimiento te va a dar esa felicidad. ¿No? Ama, ama lo que haces, lo que decimos, ¿no? Con ese pensamiento florido. Híjole, me tocó hoy dar clases. Pues me empodero. Me duele un poco mi cabeza, mi garganta. Pues me empodero. Tengo que hacerlo, ¿verdad? Que mi pensamiento, que mi palabra tenga ese toque personal mío, ¿no? Entonces, es una gran ceremonia vivir en armonía, siempre disfrutando. Y vean este, a Xochipilli, en su boca es uno de los Macuiltin. Sí o sí tenemos que transformarnos en Xochipilli, en ser medicina, ¿no? En otra representación de Xochipilli, en todo su cuerpo encontramos su cuerpo lleno de flores y en un estado de éxtasis, en un estado de deleite, disfrute, en un estado elevado de conciencia, ¿no? Porque está cruzando sus piecitos y está con su boca un poco abierto y sus ojos, ¿no?
Nos habla de ese xochipilli, dice, de disfrutar, de ver la vida, las acciones, las responsabilidades, el trabajo, todo como una forma de autorrealización, ¿no? Para muchos, para muchos puede ser, o que digan, es denigrante barrer, pero para muchos de nosotros es un arte, es una ceremonia. Con esta veintena que todavía no terminamos de 8 paneles, barrer es un arte, vas barriendo. En lo que vas barriendo, podemos hacer ese ejercicio. A veces lo hacemos de manera inconsciente. Barre tu casita hasta el último rincón, todo el polvito, parejito, 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 y lo limpias. Ahora a esa acción tan simple, súmale, di, esta casa es mi mente, es mi el chiquiscali, es mi energía sexual, mi energía del ombligo, mis ancestros que se conectan con mi ombliguito. Voy a barrer esta casa y esta casa, ¿no? Voy eliminando, hasta voy diciendo, estoy barriendo todo esto lo negativo que tengo y dejo limpio y así dejo mi mente. Inténtelo, háganlo. O a lo mejor ya lo han hecho. Resulta interesante. Modo Ozomatli, un ejercicio. Barrer, intencionar, programar, como si estuviéramos barriendo, eliminando, cortando, como decimos con Tecman. ¿Ah? Y justamente aquí nos muestra este personaje que está entrenando como si estuviéramos en el circo. Un animalito lo entrenas, ¿no? Que brinque, que en este aro brinque, pero que lo haga con ese ímpetu. Bien lo que nos está diciendo aquí, que tus acciones, por muy cotidianas, repetitivas, aburridas, que a veces nos suelen hacer pensar que es así, entrénalos para deleitar. Por eso el pescadito, ve, está sonriendo. Entrénate, entrena a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a tu ser, a tu nahual, a tu tonal, que se deleite con lo que tenga que hacer, ¿no? Pero no se queda ahí, claro que no se queda ahí. Nos habla precisamente, por ejemplo, aquí miren, encontramos rojo y azul, ¿no? Podremos decir que es un trabajo de fuerza de voluntad y de fluir, y es lo que necesitamos. Ah, ¿cómo voy a estar barriendo yo? ¿Cómo me voy a ver? No, vamos a impregnarle la fuerza de voluntad y hacer fluir toda esa energía. Es que hoy amanecí en modo gruñón, en modo flojito, no quiero trabajar hoy. ¿Por qué? No lo sé. Pues actívate. Ah, si disfruta como miren, Osomatli. Por eso nos muestra su lengüita y vean, tiene dos estos como espejitos. Nos habla de eso. Y bien empoderado su copetito, vean. También tiene 4 sonajitas de la armonía, ¿no? Conéctate, dice, con el universo. Deleítate con lo que haces. Es medicina. Es una medicina. Todo aquel que practica un arte, que practica la danza, que practica el canto, es un arte. Es una forma de autorrealizarnos. Decía una hermanita en un temazcal, dice, el que comparte su canto, da su palabra 2 veces, algo así, más empoderado. Sí, cuando nos nace del corazón este compartir, ¿eh? Mano, el uso de las manos. Aquí está el monito, veamos a Xochipilli, ¿no? Todo lo que nos muestra.
Y vean sus cabellitos, su cabello tiene la luz de Tonatiuh. O sea, Xochipilli también lleva la energía de Tonatiuh, de iluminar, de ser perseverante, de ser disciplinado. Tiene el collarcito de Tonatiuh que debemos aquí, su espejito de Tonatiuh. Al mismo tiempo tiene plumitas blancas, vean. Su chimaltonali, o sea, su actuar es limpio y puro. Tiene un ave hermoso, ¿verdad? Que ese pensamiento fluido, ¿verdad? Todo ese trabajo que nos toca con Xochipilli, miren toda esta ceremonia donde podemos observar nosotros lo que les decía aquí, miren, dos, dos estas cuentitas de color azul, fluir, pero también representa la fuerza de voluntad, pero también representa la pureza de de nuestro ser. Color amarillo, pues tienes que trabajar con el conocimiento, ¿verdad? Todo esto hace florecer esta flor con toda esa fuerza de voluntad y tiene dos cuentitas. Estos dos pescaditos, vean, que van hacia arriba, fluyen, fluir este disfrute. Y aquí tenemos este personaje, lo que les decía, ¿no? Tal parece como si le estuviera él hablando, entrenándolo, y él le sonríe, ¿no? Inclusive, él se pinta el rostro con esta marca de Ozomatli, ¿no? En medio rojo y a los lados de color blanco. Su vista, vean cómo su vista, o sea, su ojito, el color rojo, lo marcan de este lado. Como dice, para que tú puedas también percibir todas estas energías, utiliza tu visualización periférica, ¿no? Esa visualización. Además, vean, tiene uno, dos, tres flores. Crea un pensamiento florido. El número tres, al crear ese pensamiento florido, estás creando medicina. Patli, medicina, ¿no? Con ese conocimiento. Además, que ese empoderamiento que está acá, ¿no? Como veíamos en la otra escena que lo está punzando, pero aquí nos dice, tu verdad lo vas a generar a través de esta creación florida, desde tu verdad, desde tu experiencia. ¿Eh? Ahora bien, su collarcito, vean, su collar de jade tiene cuentitas, tres cuentitas de color amarillo. Crea la armonía, que tu palabra fluya con armonía, ¿no? Además de que aquí miren en su cabello, lo pintan de color rojo. Esta percepción, este deleite, ojo, tenemos que saber utilizar con fuerza de voluntad. Híjole, quisiera estar en modo oso más, pero no, nos está diciendo aquí, dice, no, tiene que ser con fuerza de voluntad. Vean, su copetito es de color rojo, todo su cabellito es de color rojo, si ya se dieron cuenta. ¿Eh? No es nada fácil, por supuesto que no. Tenemos que ponernos en modo Osomatli, sí, pero debe de ser con esa fuerza de voluntad. Ahora miren en su oído y tiene una barrita de color blanco. Hay que saber escuchar. Hay que saber aceptar cosas que nos puedan ayudar. Eres un viejo amargado. ¿Cómo vas a hacer feliz a los demás? Tú nunca has sido un hombre feliz, una mujer feliz. ¿Cómo ahora me vas a enseñar la felicidad? Yo decido escuchar y aceptar eso. O también rechazarlo. Es tu opinión. Yo sé que puedo.
y vean las burbujitas, ¿no? Esto, el movimiento. Este simboliza el movimiento. Para que en el agua haya burbujas, tiene que haber movimiento. Es un constante actuar, hacer, decir, actuar, hacer, ¿no? Para que podamos lograr este modo Osomatli tenemos que actuar. Todo esto de la trecena de Setecpatl, ¿a dónde creen que nos va a llevar? A vivir en modo Osomatli. Este vivir en modo Osomatli nos va a ayudar a conectar ¿con quién? Con Pastecatl. Con Pastecatl. Con el Señor de la medicina, siendo nosotros medicina. Y con Cuauhtliocelor. ¿Qué es Cuauhtliocelor? Águila y ocelote. Para, al ser tu medicina, podrás trabajar con tu día y con tu noche, con tu Quetzalcóatl y tu Tezcatlipoca, que está dentro de ti. Esta medicina va a ser un escudo para poder trabajar con tus cuatro flechas, con tus raíces de Zipacle, con tu florecimiento. Y nuevamente nos muestra, vean, amarillo, jade, amarillo, jade, amarillo. ¿Sí? Todo este trabajo, por eso les decía ir caminando sobre las tres sendas. Nos va guiando cómo vamos a ir trabajando. Entonces, reitero, el ejercicio es un ejercicio muy sencillo, podríamos decir. Barre, barre todo aquello con que sea negativo. Entrena a esta mente, a este corazón, a esta percepción, pues que se deleite con lo mucho o lo poco que vaya encontrando si decimos así. Por eso decimos, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Porque es justo lo que me dan y es justo lo que doy. De eso soy merecedor. Ujú. Bueno, hermanitos, pues disfrutemos ceros o más, sí, ¿no? Y disfrutemos este, esta trecena que vamos a iniciar hoy en la noche. Con la trecena, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar, vamos a analizarnos nosotros mismos. Iluminémonos con ese tecpat, ese cuchillito que brilla, que ilumina. Mas, sin embargo, es nuestra decisión. Modo somal, modo somal. Así es que estamos obligados el día de mañana, todos, y el que no cuente ni un chiste, ni comparta ni un meme, lo vamos a sacar del grupo. ¿No es cierto? Pero sí, sí, hermanitos, pues yo entiendo que seamos muy serios, muy formales, sí, pero también no siempre. Debe de haber un momento de relajamiento, de disfrute, de deleite. Y así es una familia, ¿no? Sí, hay momentos que vamos a estar súper, súper serios, pero pues también hay momentos de disfrutar también ese momento, de ese Ashkan Wani, ¿sí? Bueno, hermanitos, no sé si alguien quisiera compartir algo. De mi parte sería todo. Mañana ya inicio con estos videos muy cortos y un pequeño podcast, ¿no? Sobre el día, sobre qué podemos trabajar en ese día. Tlazoc Kamati. Los escucho, hermanitos. Ajá. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, hermanito. Bienvenido.
¿Sí se escucha bien ahora? Sí, lo escuchamos perfectamente. Ya apagó el internet, por eso ahora. Ah, es correcto, Sí, es hermanito. correcto. Sí, sí. Este, quisiera yo compartirle lo que he estado trabajando y observando. Primero, ah, que no podemos, desde mi percepción, desde mi Merkeliski, que no podemos separar las fases de la luna, los ciclos lunares, de los 9 señores de la noche. Y como usted empezó comentándonos del Peyerval, de la Mosley, ajá. Entonces, observaba que el centrador, efectivamente, en esta trecena de, de TECPA, es el flujo energético lo está proyectando desde su chicle, desde su ombligo. Eh, Son 4 proyecciones que tiene el centrador. Entonces, la de la parte de arriba, el flujo lo está proyectando desde la parte del entrecejo. Y si observamos los otros 2 flujos, pues también tiene un sentido el lugar de donde proyecta ese flujo. Pero nos interesa ahorita la trecena que vamos a vivir, ¿no? Con TecPat. Entonces, esa es una primera observación, que el flujo energético está proyectado desde el ombligo. Y si recordamos, en el ombligo está TecPat, en la figura de Tezcatlipoca, en el ombligo está TecPat. Entonces, si inicia una tercera TecPat desde esa postura de la proyección energética del ombligo, relaciono la ubicación de TecPat en el cuerpo de Tezcatlipoca, ¿sí? Y bueno, la otra observación que yo comentaba es que el ciclo de la luna con sus fases no puede, no podemos omitir el conteo de los 9 señores de la noche. Por ejemplo, no sé si se puede observar esta gráfica que elaboré, ¿sí? O sea, eh, la luna llena en su plenilunio fue el 5 de octubre. Entonces, del 5 de octubre voy señalando para el 6 de octubre, le pongo -1 porque va disminuyendo su brillantez. Por ejemplo, el 13 llegó a cuarto menguante, el 13. Hoy empieza ya a iniciar la luna nueva, que va a ser el 21, exactamente el 21 de octubre. Entonces, dando este seguimiento, voy anotando las novenas con los 9 señores de la noche. Por ejemplo, hoy, observaba yo el comentario que hacían los compañeros en el círculo, de que hoy en la noche, hoy 14, es el centrador, Xiuhtecutli. Entonces, mañana que empieza la tercena, el 15, pero el 15 por la noche, sería Chalchihuitlicue. Entonces, esa correlación voy trabajando para tener presente tanto la trecena como el tonali de la trecena, pero en los 9 señores de la noche, desde esta trecena de Tecpat, ¿qué señor de la noche está influyendo? Por ejemplo, hoy 14 y mañana 15, hasta que yo complete la novena.
y reiniciar, por ejemplo, para el 21 de octubre, que va a ser el novilunio, novilunio o luna nueva, ¿qué señor de la noche va a estar rigiendo en luna nueva? Porque qué trabajos profundos, nahuálicos, podemos hacer en luna nueva. Esa es la inquietud que voy trabajando, porque así como hay una trecena de tonales, también es importante una novena, pero, por ejemplo, la que nos comparte usted en el cuadro, a partir de Zipactli cuentan 9 hasta Atl, y ya la segunda novena empiezan con Iscuintle, porque Iscuintle es 10 en los 20 tonales. Pero si no fuera así, Temastiani, si el referente no fueran los tonales y el referente iniciaría con una novena, como inician las novenas con Xiuhtecutli, es interesante empezar el referente y sobre todo acompañándonos con la observación de cómo van cambiando las fases lunares. Es lo que quería yo compartirles. Estoy en ese proceso, pues, sobre todo de trabajar y de practicar, porque cierro con esto. Hay noches que se me hace muy pesado y hay noches pues, que no está tan fuerte la energía de la noche. Ajá. Ya, entonces el referente es, bueno, que es señor de la noche, por ejemplo, el día el número 5 del señor de la noche es Mictlantecutl y su acompañante es Tecolo. Voy a cerrar con esto, miren, mire, Temestani, usted conoce la casa y hay una palmera muy grande donde tengo ahí mi, mi lugar pues de trabajo. Entonces, esta palmera da unos dátiles y ahorita está muy cargada de dátiles chiquitos. Y vienen los sinácatl a comerse esos dátiles. Entonces, cuando salgo 3, 4 de la mañana a hacer el trabajo, andan volando alrededor de la palmera, ¿no? Y en cierto momento, cuando salgo ya hacia el patio, desde mi cuarto, desde mi alcoba, pues tengo que protegerme con la saliva, ¿no? Y he observado que como yo voy a las cuevas, y ahí es un lugar de ellos, yo pido permiso cuando entramos a la cueva, porque pues hay guardianes, hay energías, y ahí habitan los sinácatl. Entonces yo les digo, así, pidan pues respeto, cabrones, les digo, nada más vienen a hacer aquí, vienen, pero deben de pedir respeto y como que se calman, ¿eh? Sobre todo cuando empiezo a tirar mi aliento, así, 4 veces, ¿no? 4 veces, y me han pasado muy cerca, porque me paro precisamente a hacer el trabajo con el espejo, me paro y pasan muy cerca. Entonces casi siento que me rozan, ¿no? En un principio, pues me daba cierto temor que fueran a golpearme, pero nunca me han pegado, ¿sí? Nunca me han pegado. Y bueno, esa familiaridad, bueno, cuando vaya yo a las cuevas, también quiero ser invitado de allá de su espacio, de ustedes, ¿no? Como entrando en esa relación de hablarles y decirles, bueno, pues, disfruten de la comida, disfruten de su fruta. Pues ese es mi Neltilistli Temotian y mi búsqueda de trabajar con los 9 señores de la noche, porque pues tengo una conexión ahí que me, que me pone en modo somate. Buenas noches, Temotian. Buenas Vino la noches, señora hermanito. y platiqué con ella, ¿eh? Ya estuvimos platicando y muy amable la señora. Y bueno, ya en su momento lo comentamos bien. Gracias, buenas noches, hermanitos.
La socamate no ignitim. Sí es interesante la observación, la reflexión que nos hace el hermanito. Sí, es un trabajo nahuálico, sí. Dentro de esto, fíjense, dentro de esta misma trecena, como él lo dice, que en su momento lo vamos a ver, vamos a ir contando las novenas y donde vamos, como ahorita, miren, les marqué aquí con color verde donde inicia la trecena, ¿no? Trecena de Zetecpatl. Vamos a marcar donde queda, donde inicia la novena de los 9 días. Novena. Pero también vamos a marcar que ese va a ser un curso muy, muy especial, porque ya es ceremonial, ya es seguir esta cuenta con un enfoque ceremonial náhuatl. ¿Por qué? Vamos a marcar, como bien lo dice el hermanito, la luna llena, luna nueva, las trecenas, las novenas, pero hay algo más que apenas se me está compartiendo y quisiera darles un adelanto. Se llama Tonalmacuil. ¿Qué es Tonalmacuil? Vamos a ir contando de 5 en 5, en bloques de 5 en 5, y donde esté el número 5, haremos ciertos ejercicios, ciertas ceremonias, más que ceremonias, conexión. Por ejemplo, empezamos uno, dos, a ver, empezaríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Vamos a contar de 5 en 5, como poner un ejemplo. Por ejemplo, un ejercicio. Estoy trabajando con Yeyecat, sí, pero con una mentalidad de náhuatl. ¿Y qué hago esto? Las manos. Inhalo al momento de hacer esto, presiono el pecho, comprimo los pulmones y le intenciono que este aliento lleve mi medicina hacia los hermanitos, pero también les pido su medicina para que me sanen este resfriado, este dolor de hueso. Pido que sea esa corresponsabilidad. Yo les mando sanación, pero mándenme sanación también, para que yo me sane. Lo que dice el hermanito, una corresponsabilidad entre los murciélaguitos y él. Es similar. Pero una novena, un ejemplo que empieza aquí una novena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí está. Ah, en Miquisli. Aquí termina la novena. ¿Quién está en el número 9? Claro, pero y termina la novena. ¿Qué voy a hacer? Aquí me dice qué tengo que hacer. En la noche. Voy a retomar estas imágenes de acá abajo. Voy a pedir a los 4 rumbos medicina. Voy a pedir a los 4 rumbos luz y oscuridad. Voy a pedir a los 4 rumbos paciencia y rapidez. Voy a pedir a los 4 rumbos crear lo que yo quiero. ¿Qué? Medicina, conocimiento, ensoñación. ¿Entienden? Amoshli tiene una riqueza inmensa, hermano. ¿No? Todo esto dicen algunos, es el libro de los presagios. Ujú, sí, pero es un libro de poder. Sí, es un libro que me dice qué tengo que hacer en ese día. Claro, y por eso les quiero compartir trecena de Setecpat, una premisa. Voy a tratar, ojo,
está aquí lo otro. Voy a tratar de leer las imágenes mánticas con un enfoque informativo. Podemos llamarle así. No, pues, ¿qué podemos hacer ese día? Y en la noche, ¿qué podemos hacer? Hasta ahí. Está el otro enfoque. Enfoque ceremonial nahual. Como nahual tú puedes hacer esto, esto y esto. ¿Hay otro enfoque? Sí. Un enfoque como para el presagio. Ay, pero ¿qué sería el presagio que vemos aquí el Quetzal? Programación. Me digo, el día de hoy, ok, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El día de hoy, Chicuase Cali, 6 casa, mi Tepeyolosli, mi espíritu de la montaña, le llegará sabiduría de Quetzal, de lo más hermoso. Mañana, un ejemplo, ¿no? Mañana 6 casa, esta hermosa casa, le llegará mucha sabiduría, abundancia, sustento. Mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, ya le estoy diciendo qué es lo que le va a llegar. ¿Y qué creen que va a suceder? Pues le va a llegar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una apertura para mí. ¿Sí? Bueno, sería eso lo que les quería compartir. Y bueno, es muy buena reflexión del hermanito sobre ese trabajo. ¿Sí? Bueno, hermanitos, espero no haberlos frustrado con esta información. Mi principal interés es que podamos vivir estos tonalti. ¿Sí? No sé, si alguien quisiera compartir algo más, de mi parte sería todo. Y pues, un favor enorme, mándeme su energía, mándeme su medicina para que sane este Cali, que yo sé que va a llegar esa medicina, ¿no? Nada más para agradecerle a Temastiani su esfuerzo y le mando medicina hoy en la noche, su mezcalito. Que sean dos. Bueno, está bien, Temastiani. Bonitos. Los Sí, Ocamati, Timo. que descanse y que se componga. Claro que sí, hermanito, Tlazocamati, Timo Itasque. Tlazocamati. Claro que sí, Mati, vamos a amanecer. Sebastiani, buenas noches a todos, Buenas hermanitos, Buenas noches, noches. hermanitas. muchas gracias. Cuídense, Mayawalti, pórtense Nagriba. bien. Un abrazo. Sebastiani, hasta Las más. Tocamati, Sebastiani, que se Ya. mejore. Gracias, Porque se me hermanita.